Perfecto. Adelante. Una cosa, ¿cuánto tiempo tenemos? 50-55 minutos. Ok. Para mí mejor si me interrumpen, ¿eh? O sea, porque si no siento que estoy hablándole ahí a la pantalla y como, así que para que lo hagamos un poquito más tipo charla, ¿no? Sí, Ok, como tú veas, como tú veas. Lo puedes hacer de las dos opciones. Quizás hacer una parada cada 15 minutos y que hagan preguntas, o cada 10 minutos, o que interrumpan. Es up to you. Perfecto, pues me voy deteniendo entonces y voy a tratar de... Perfecto, sí, muy bien. Fantástico. Entonces, muy Jorge, bien, adelante. Gracias. listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del seminario del proyecto COVID especial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta tarde tenemos el honor, mucho placer realmente, presentar al orador que nos va a platicar esta tarde, que es el doctor Mauricio Santillana. Él es el director del Machine Intelligence Lab, es profesor asistente en la Harvard Medical School. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en física. Después hizo su doctorado en Computational and Applied Mathematics en la Universidad de Texas en Austin. Tuvo un postdoctorado en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard y ahora es ahí profesor asistente. Mauricio ha trabajado en aspectos de Machine Learning e inteligencia artificial por muchos años. Es pionero, pienso, en esta área de epidemiología. Es además un muy distinguido connacional que está teniendo éxito en Estados Unidos, lo cual siempre nos da a todos mucho gusto. Y que ahora comparta lo que está trabajando para esta epidemia del COVID, pues es todavía más significativo y más llenador, digamos. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación. Como siempre, este es un evento académico. Las opiniones del doctor Santillana son de él, no necesariamente representan los puntos de vista de la Universidad Nacional y del proyecto. Las intervenciones, por supuesto, que son de naturaleza académica y de respetuosas para todos los participantes. Les vamos a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos y su video para tener una mejor calidad en el streaming, en la transmisión. El doctor Santillana estará deteniéndose de vez en cuando para recibir preguntas, para que ustedes puedan hacerlas. Así que siéntanse en libertad de, en cuanto él dé la señal, pues incorporarse a dar su pregunta. Y sin más preámbulo, Mauricio, muchísimas gracias por participar con nosotros. La pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores, al SAC, y bueno, a todas las personas que han hecho un espacio en su día para participar en este evento. Espero hacer la plática lo más amena posible. Evité poner demasiadas ecuaciones para no confundir al enemigo, pero con gusto podemos discutir de los detalles matemáticos. Bueno, empiezo diciéndoles acerca de mí, mi trayectoria profesional, así como lo dijo Jorge. Estudié física y esos son básicamente los 5 pilares de investigación en los que he participado en los últimos 20 años. Específicamente hoy me enfocaré en esta esquina del lado derecho inferior acerca de brotes epidemiológicos. El texto está en inglés en todas las diapositivas y les pido disculpas por eso, pero daré la plática completamente en español. Bueno, todo lo que les muestro es resultado de trabajo en colaboración con muchas personas. Y bueno, pongo unas fotografías de algunos de los miembros de mi laboratorio, así como de algunos colaboradores. Así que espero que sea apropiado en hacer la atribución adecuada de la autoría o coautoría en los distintos proyectos que les mostraré. Bueno, empiezo un poco a darles como contexto el hecho de que esta rama de investigación que últimamente ha recibido el nombre de epidemiología digital, tiene como pilar exactamente la misma estrategia que las compañías como Facebook, Twitter, Google, Amazon, etcétera, tienen,
que es justamente tratar de utilizar todas las señales digitales, todas las, digamos, las moronas digitales, creo que es el último término que pude encontrar en español, que cuando uno se pierde en el bosque va dejando uno moronitas para saber por dónde volver. Pues cuando nosotros navegamos el Internet, vamos dejando estas pistas, y así como esas compañías lo utilizan para hacer mucho dinero, en nuestro caso la idea es tratar de utilizar todos estos elementos en lugar para ayudar a tomar decisiones médicas y decisiones de salud pública. Así que esa es la aspiración. Y entonces en esta perspectiva combinamos muchas fuentes de datos y tratamos de interpretarlas de una manera útil para un tomador de decisión. Específicamente, por ejemplo, aquí les muestro una conversación típica en redes sociales y en cómo navegamos el Internet, por ejemplo, buscadores de Internet. Y la idea es cómo vamos de esa conversación a una curva epidemiológica que nos diga si las cosas con respecto a la actividad de una enfermedad específica están mejorando o están empeorando en un momento dado. Y la idea es que, dado que tenemos esa información que se recolecta todo el tiempo, casi en tiempo real, entonces podemos ir adelante de los métodos tradicionales de darle seguimiento a brotes epidemiológicos, por ejemplo, que requieren muchos pasos desde el momento que una persona tiene un síntoma. Básicamente, muchas personas ahora buscamos los síntomas en Internet y ya dejamos una señal de que quizás estemos afectados por una cierta enfermedad. Sin embargo, tardamos tiempo en darnos el permiso de ir a ver a un médico y eventualmente recibir una prueba para verificar que sí tenemos una enfermedad. Así que es esa ventaja que estamos buscando, saber cuánta gente estaba buscando información en Internet, por ejemplo, que pudiera informarnos de cuánta gente se va a aparecer en los hospitales 1 o 2 semanas después. Así específicamente, en términos de un problema matemático, la idea es, por ejemplo, les muestro aquí varias curvas de la trayectoria del número de infectados en términos porcentuales en Estados Unidos, y cada una de estas curvas nos muestra los distintos momentos. El eje X es la fecha, digamos, de manera universal, de la semana 1 a la 52 de un año, y vemos cómo cambia la actividad de influenza específicamente y cómo hay variabilidad en cuándo sucede el pico, de qué tamaño es la epidemia, etc. Entonces, uno de los primeros ejercicios de predicción es saber qué está pasando en este instante, dado que para saber nosotros cuánta gente está infectada, típicamente sucede esta secuencia de eventos que les mencioné antes. El paciente se enferma, eventualmente va al médico, el médico manda una prueba, la prueba regresa, ese resultado se guarda en el hospital, se manda a las autoridades respectivas, y eventualmente después de 2 o 3 semanas se sabe cuántas personas estuvieron enfermas, pero hace 3 semanas. Entonces queremos nosotros saber cuántas personas están enfermas ahora mismo. Igualmente queremos saber si estamos en una tendencia al incremento o si vamos ya terminando el brote epidemiológico, qué tan grave va a ser el brote en el tiempo y si va a durar mucho tiempo o no. Y como se pueden imaginar, esto se puede hacer a varias escalas geográficas, empezando a nivel país, a nivel estatal, a nivel ciudad, a nivel municipal, a nivel hospital. Y de hecho, muchas de estas técnicas las hemos usado también para darle seguimiento a la salud personal de un paciente en el hospital. Entonces, les muestro qué tipo de producto o qué tipo de resultados son los que obtenemos con nuestras metodologías. Aquí la curva negra es la actividad de influenza que reporta el CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y la fecha está en el eje X nuevamente, y la curva roja muestra las predicciones que nosotros hacemos de lo que pensamos que en el momento en que la curva negra se sabe, qué es lo que va a pasar en las siguientes 4 semanas. Entonces ahí el objetivo es que justamente la curva
negra caiga dentro de los intervalos de confianza de nuestras predicciones en rojo. Entonces, al principio de esta plática, les voy a dar una idea de cómo hacemos esto para influenza y cómo esto dio lugar para que nos posicionáramos de manera adecuada para proveer de información valiosa durante el COVID-19. Así, en resumen, básicamente estas curvas las generamos combinando muchas fuentes de información y les voy a dar una especie de síntesis de cómo es que llegamos a hacer esto. Y como nota para el futuro, todas estas técnicas que les mostraré, hemos intentado aplicarlas con éxito para otras enfermedades en otras regiones afuera de Estados Unidos, específicamente en Latinoamérica, y África y el este de Asia. Bueno, como introducción, yo me empecé a interesar en este tema cuando me enteré que Google hace unos buenos años, en el 2008, se planteó utilizar el tráfico de búsquedas en su página acerca de síntomas relevantes para la influenza. Y al hacer esto mostraron que básicamente podían darle seguimiento 1 o 2 semanas antes de que se reportara la información a la actividad de influenza y sacaron un artículo prominente en la revista Nature. Y básicamente el concepto es lo que les muestro aquí, a pesar de que esto que les muestro aquí se hizo después de que Google Flu Trends se montara. Y aquí lo que ven es una curva negra que representa la cantidad de personas que están enfermas de influenza en Sudáfrica. Y la curva roja representa la actividad de búsqueda en Google sobre el término bronquitis. Entonces, como ven, hay una sincronía muy específica entre estas dos señales y la ventaja crucial aquí es que la curva roja la conocemos en tiempo real y la curva negra no. Entonces, podemos utilizar la curva roja para predecir lo que va a ser la curva negra, básicamente. Ese es el principio de Google Flu Trends que se activó en el 2009. Y en esta figura les muestro que tuvo muchos accidentes Google Flu Trends. Este esfuerzo de darle seguimiento a la influenza a través de búsquedas de Internet tuvo su primera falla en la pandemia que empezó en México, de la H1N1, la que empezó en Perote. Y básicamente lo que mostró, fue la primera lección de cómo este algoritmo no necesariamente era robusto y fallaron en detectar aquí, el algoritmo detectaba que había un 2% de actividad cuando ya iba por 5 o 6%, que es en términos de la población en Estados Unidos, que es de 300 y algo millones, pues imagínense, ¿no? Fue un grave error. Así, durante los siguientes años volvieron a recalibrar el algoritmo y en 2013 volvieron a tener una falla muy grave que predijeron básicamente más del 100% de la actividad. O sea, tuvo un error muy grande. Y en ese entonces estaba yo trabajando con un alumno mío en la Universidad de Harvard y nos planteamos como objetivo mejorar este algoritmo. Básicamente, después del 2013, Google Flu Trends, esta herramienta, tuvo muy mala presencia en los periódicos. Todo el mundo le perdió la fe a utilizar las búsquedas como predictores de flu. Pero en el 2014 escribimos nosotros un algoritmo que, a pesar de que Google no compartía la señal, básicamente las variables que utilizaban ellos para su algoritmo para predecir la actividad de influenza, nunca las hicieron públicas. Sí compartieron una versión de baja calidad. Nosotros mostramos que con un algoritmo adecuado, que básicamente incorporaba lo que se llama en petróleo o en clima, que se llama Data Assimilation, asimilación de datos en tiempo real, con una técnica de estar reincorporando esto en los modelos, mostramos que se podía mejorar ese algoritmo. Google recibió de manera elegante, digamos, no se enojaron con nosotros demasiado y incorporaron estas mejoras
en su algoritmo de Google Food Trends. Y después tuvimos una especie como de lucha académica. Y al final nosotros publicamos este último artículo, ellos publicaron este de arriba, nosotros este de abajo, y en este algoritmo les propusimos que esta era verdaderamente la manera óptima de hacerlo. Y para nuestra sorpresa, un mes después de que publicamos el artículo, más o menos, Google descontinuó completamente su algoritmo y nos dijeron, pues si ustedes son mejores, pues ahí les dan los datos y hagan ustedes. Entonces ahora nosotros tenemos este monopolio, pero que dejó de ser monopolio porque la comunidad científica, todos ofrecieron bueno, todos se interesaron, así que ahora muchas personas utilizan este recurso para hacer predicciones. Así, esta es básicamente la manera en que yo me incorporé a este tema de investigación, de epidemiología, y algo que hicimos muy tempranamente fue empezar a colaborar con gente del Centro para Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y en estas colaboraciones muy pronto nos dimos cuenta que había muchas otras bases de datos que eran capaces de indicar cambios en la trayectoria de un brote epidemiológico. Y estas bases de datos que incluyen, por ejemplo, lo que está buscando un médico en tiempo real, cuando un médico tiene un paciente al cual no se acuerda, por ejemplo, de cuál es la dosis que le debe dar, pues se pone a buscar, no busca en Google, sino busca en este UpToDate, se llama, es un servicio de paramédicos. Y así, esa información, cuando muchos médicos, por ejemplo, buscan la dosis que se tiene que dar de un antiviral como Tamiflu, que es algo que se utiliza para tratar a la influenza, pues entonces eso nos da una indicación de que en la población quizás esté incrementándose el nivel de la enfermedad. Igualmente con compañías de Electronic Health Records, que no sé cómo se diga en español, que básicamente hacen disponible la información que se está recolectando de los pacientes a través de la nube. Entonces es fácil crear un reporte y saber cuánta gente, por ejemplo, está recibiendo le están prescribiendo un medicamento particular. Así, igualmente utilizando apps que le preguntan a las personas si están enfermas o no, cada semana también podríamos darle seguimiento. Así que muy pronto nos dimos cuenta que no nada más las búsquedas en Google eran importantes para saber el nivel de la población, el nivel de influencia en la población, pero había muchas otras fuentes de datos. Y algo que fue muy, muy, muy claro para nosotros, después de escribir varios papers al respecto, fue que este problema de que uno puede predecir los cambios en un sistema físico o en un medio natural y después tratar de aprender más de esas predicciones, es algo que, por ejemplo, la gente que hace finanzas, que quiere saber si el valor de una acción va para arriba o para abajo, pues se fijan en múltiples fuentes de información. Igualmente los sistemas de recomendación que tiene Netflix, ¿no? Cuando uno se prende la tele y Netflix te ofrece inmediatamente qué película probablemente quieres ver, depende del momento del día, el día de la semana, etc. Así, decidimos estudiar si era posible, en lugar de utilizar el mejor algoritmo que teníamos, si en lugar de tomar el mejor algoritmo, que en ese entonces era el que habíamos propuesto en este artículo que les mostré antes, si en lugar podríamos escuchar a todos los posibles algoritmos que teníamos de predicción y utilizar en este caso Machine Learning para producir un sistema de votación en el que cada uno de estos modelos funciona como un votante y se determina una predicción en base a lo que todos votaron, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta rápidamente es que los algoritmos con mayor correlación, menor error, eran los que combinaban toda esta información. Así que esas fueron las dos lecciones más importantes. Primero, encontrar que varias fuentes de información podían darnos pistas acerca de los brotes epidemiológicos, y la segunda lección fue darnos cuenta que combinar los modelos que teníamos en base a cada una de las fuentes era mejor, era más robusto que nada más escuchar a uno de ellos. Así, pues con el paso del tiempo hemos ido mejorando estos métodos. Hemos ahora incluido, por ejemplo,
digamos, los patrones de movilidad humana entre una ciudad u otra, entre un estado y otro. Hemos incorporado el uso, por ejemplo, de redes neuronales para incorporar grandes cantidades de datos. Y en fin, esto es, insisto, todavía en términos de influenza. Y ya moviéndonos directamente en el COVID, me di cuenta que ofrecí pausar, así que voy a pasar por un segundo para ver si hay preguntas al respecto, tratando de irme directamente al grano con COVID. ¿Tienen preguntas, colegas? ¿Pueden hacerlas ahorita? ¿Nadie? Bueno, pues no. Oh, Isaac. No, digo, si tienen preguntas, simplemente activen el micrófono y pregúntalas directamente en vez de escribir en el chat. O si no, me voy como bólido y después ya me inundan de preguntas. Sí, continúa. Una muy rápido. Sí. Aquí, José Luis Mateos. Recuerdo que Alex Vespignani también era un poco crítico de estas cosas, no sé en qué etapa está, pero es parte de, bueno, es uno de tus colaboradores o... Sí. Alex Vespignani, básicamente lo que aprendimos muy rápidamente fue que las predicciones que hacemos nosotros en las que determinamos cuánta influenza va a haber en esta semana y las siguientes semanas, en esos dos horizontes de tiempo, son mucho más precisas que las de los modelos de Alex, por ejemplo. Entonces ahora lo que hacemos es que combinamos fuerzas. Nosotros le mandamos nuestras predicciones a Alex de las a corto tiempo, él las incorpora en sus modelos, también en esta idea de asimilación de datos, y ellos corrigen sus modelos y entonces mejoran las predicciones a largo plazo que ellos diseñan normalmente. Entonces ahora normalmente hacemos unimos esfuerzos y lo hacemos para influenza. Cada semana mandamos predicciones como equipo y para COVID igualmente. Ahora mismo lo verás porque tenemos varios papers juntos. Ya, excelente, gracias. Sí, gracias, José Luis. Bueno, pues me sigo. Pues del COVID, supongo que todos están enterados, pero aquí hay unos hechos muy sencillos, ¿no? Sabemos que es lo que primero se detectó en el 2019, se originó la primera detección en Wuhan, China, y nada, se sospecha con muy alta probabilidad que vino de murciélagos, y vemos este hecho muy preocupante que se dio. Aquí ven esta barrita, les dice el día de enero, en que se empezaron a observar casos en distintos lados del mundo, y muy tempranamente, ya digamos a principios de febrero, ya sabíamos que iba a ser una pandemia, ¿no? Porque el número de casos que se estaban dando alrededor del mundo ya sobrepasaban por mucho todas las predicciones que teníamos de exportaciones a otros países. Y efectivamente ya para finales de febrero era clarísimo que se había perdido el control y que ya no había posibilidad de contenerlo. China afortunadamente respondió muy rápido y logró controlar un poco la transmisión. Y bueno, esta imagen la obtuve creo que hace como un mes, y digamos que ya el COVID está por todo el planeta, ¿no? Una de las primeras preguntas que surgieron en la epidemia fue si, dado que era febrero-marzo, en el hemisferio norte se estaba acabando el invierno, y entonces la pregunta es que si empezaba a hacer calor, si se iba a detener la transmisión. Y de hecho, pues no nada más el presidente de China, sino el presidente de Estados Unidos y muchos presidentes dijeron que eso es lo que se esperaba. Y nosotros muy tempranamente, por ahí de finales de febrero, habíamos ya hecho un estudio que no nos han publicado porque los manuscritos están tardando muchísimo en peer review. Pero básicamente la idea es que en influenza, como ustedes pueden ver aquí, esta R, que es, digamos, pensemos en la transmisión, se ve que es más alta para la influenza. Aquí es 1, 2 y 3, es más alta aquí.
cuando la humedad específica es más baja, o sea, en ambientes secos, y para aquellos que tienen familiaridad con cosas de clima, también hay una correlación alta entre la cantidad de humedad que puede haber en el ambiente y la temperatura. Así, en lugares más cálidos es más fácil que el aire pueda contener más alta humedad. Así que básicamente la intuición en influenza es que en lugares cálidos y húmedos la transmisión tiende a ser más baja que en lugares secos y fríos. Entonces la pregunta era si eso se observaría en COVID. Y muy rápidamente, y de hecho me voy a las gráficas aquí directamente, lo que vimos es que en el eje Y, en el eje Y, observamos la transmisión. Igual ese mismo numerito R, que si es mayor que 1, básicamente quiere decir que la epidemia va creciendo, y si es más bajo de 1, va para abajo. Y aquí lo que observamos es que muy a principios de la epidemia, en distintos sitios, el patrón, o sea que había muchas localidades en China mismo, en donde el R0 era mayor que 1, y que no se observaba aquí les muestro la temperatura y la humedad. O sea que básicamente si se comportara como la influenza, esperaríamos ver algo como de este estilo, o sea, algo como un decaimiento exponencial de alguna manera. Y lo que estábamos viendo aquí es que no había un decaimiento, que básicamente se veía pues como que se mantenía más o menos. De hecho, se veía como que había una temperatura óptima de no sé, 200, es como entre 0 y 7 grados, en donde se daba la mejor transmisión. Pero aún cuando hiciera calor, o sea, arriba de 20 y tantos grados centígrados, aún se observaba transmisión sostenida. Así que desde muy pronto nosotros sugerimos que lo que se esperaba que en el verano y en localidades de muy alta humedad, sospechábamos nosotros que no iba a haber un decrecimiento alto de la transmisión. Y efectivamente esto sucedió y ha sucedido en este verano. Se ha visto como en lugares muy cálidos y muy húmedos ha habido transmisión, por ejemplo en Luisiana, un estado muy cálido del sur de Estados Unidos. En fin, otra de las cosas que hicimos muy temprano en esta pandemia fue que en Estados Unidos, muy a principios de marzo, y de hecho a principios de abril, ya había casos, pero por muchos lados. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que, dados aquí los numeritos que están mostrados en este mapa del New York Times, dice lo que se suponía que se había detectado? O sea, ¿cuántos casos, depende del tamaño del círculo, cuántos casos hay en cada localidad? Y lo que nos dimos cuenta es que si verdaderamente tuviéramos un 100% de capacidad de detectar, para que hubiera esta distribución espacial, se necesitaba que hubieran al menos 10 o 100 veces más el número de casos para poder, a través de coches y aviones y todos los medios de transporte, poder llevar y distribuir la enfermedad a todas las esquinas de Estados Unidos. Así que nos pusimos a ver con cuidado, y colegas nuestros de la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, y con un grupo de investigadores en China, mostraron que en base a modelos en China era muy probable que solamente el 14% de los casos totales se habían detectado como casos positivos. Es decir, los sistemas de vigilancia epidemiológica solamente habían reportado lo que a lo más habrían sido el 14% de casos. O sea que el número de casos que están reportados había que multiplicarlos por, digamos, 6, como por 6 o 7, digamos, ¿no? Entonces, básicamente dijimos, bueno, ¿qué tan probable es que eso sea similar en Estados Unidos? Y dado que en ese entonces se estaba decidiendo si la gente tenía que ponerse cubrebocas, si tenían que estar separados, entonces empezamos a analizar primero si en Estados Unidos específicamente los números de casos correspondían a algo intuitivo, o si más bien mostraban signos de ser indicadores de cuántas pruebas estaban haciendo. Entonces aquí les muestro una gráfica que no sé por qué está tan chiquita, pero el número de casos positivos, o sea, los detectados, estos números se empezaron a distribuir
en la población muy tempranamente, aquí para 3 distintas localidades, y son los números en rojo, que son lo típico que uno ve cuando dicen hay tantos casos de COVID en tal lugar. Lo que les muestro aquí en azul es el número de pruebas que se estaban haciendo en ese mismo momento histórico. Algo interesante, yo vivo en Massachusetts, es que aquí no sé si notan, pero hay una bajada de casos, y esto se celebró en esta semana, se celebró como que estábamos controlando la epidemia en Massachusetts. Pero lo que no se dieron cuenta las personas que estaban diciendo eso, es que el número de pruebas que se habían hecho en esta semana eran como la mitad de las pruebas que se habían hecho la semana anterior. Así que básicamente lo que mostramos es que en realidad el número de casos, en lugar de mostrar una curva epidemiológica que refleja el número total de casos, estábamos reflejando más bien tendencias de cómo se estaban distribuyendo las pruebas en la población. Así que decidimos hacer un modelito, y para responderle a José Luis, aquí está Alex Vespignani, fue uno de nuestros colaboradores en este estudio, en el que mostramos que con métodos complementarios que no utilizan necesariamente los números de COVID-19 que se estaban distribuyendo, nosotros estimábamos que en cada estado de Estados Unidos, la cantidad de casos que se estaban reportando eran la 10ª parte o la 100ª parte de lo que debería estar sucediendo en términos reales de casos. Así esta grafiquita les muestra, una gráfica logarítmica, en la que cada una de estas rayas pues, representa una potencia más alta de 10. Y lo que ven es que los números que se estaban reportando en ese entonces tienen un puntito negro, y los estimados con 4 distintos modelos que no utilizan necesariamente estos números, nos mostraban básicamente separaciones de este tamaño, ¿no? De un orden de magnitud. Así que eso empezó a ser preocupante, porque básicamente ya para el 4 de abril nosotros sospechamos que habían básicamente como 650,000 afectados en ese entonces, ¿sí? Y eso ya era muy a principios de abril, o sea que ni siquiera estábamos hablando de una epidemia madura. Uno de estos métodos, o sea, hay 4, pero uno decidí al menos mostrarles uno, es que esta curva azul muestra cómo el CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos, monitorea las enfermedades respiratorias en base a síntomas. Entonces, en este caso, esta curva determina cuántas personas están apareciendo en un hospital con tos y fiebre, o con fiebre y garganta inflamada. Y entonces, como ven ustedes, esta curva azul iba de subida y luego iba de bajada, como se esperaba en una epidemia de influenza normal. Y lo que se esperaba que sucediera con esta curva azul es que fuera para abajo, como esta curva naranja o como con esta curva verde, que son curvas que obtuvimos. Por ejemplo, esta curva verde la obtuvimos nada más de determinar cuántas pruebas de influenza se estaban procesando y cuántas estaban regresando siendo positivas para influenza. Así que básicamente esto nos mostró que a partir de principios de marzo, el número de casos de influenza iba de bajada, como se esperaba tradicionalmente, pero había un incremento de personas con síntomas sospechosos de COVID. Y entonces, en base a ponerles números absolutos a los casos aquí, podíamos atribuir este exceso de personas con síntomas para saber cuántas personas probablemente se estaban enfermando de COVID. Entonces, ese es uno de esos métodos en los que nos hicieron concluir que había 10 o 100 veces más casos en cada estado. Así, después empezamos a ver, a explorar otros métodos de darle seguimiento a los niveles de COVID en la población, y uno de los interesantes es, aquí les mostré la curva anterior, que representaba como el exceso de personas que se mostraban en los hospitales con síntomas respiratorios, pero que no eran influenza. Y esto aquí le llamamos la diferencia. Entonces, esto es como un aproximado
de la población que se está enfermando de COVID, y esto es para Boston específicamente. Y curiosamente, empezamos a notar, nuestros colaboradores de MIT estaban dándole seguimiento a cuántas, a qué cantidad híjole, ¿cómo se llama? RNA. No es ADN y el otro es el ácido desoxi, ARN me parece que es en español. Y eso está mostrado aquí en la curva azul. Y lo que empezamos a ver es que los niveles los niveles en el agua de cuando uno le jala al baño, ¿no? O sea, en los desagües, se sacan muestras y se puede medir cuánto COVID hay en esa agua, ¿no? En agua de desagües. Entonces aquí empezamos a investigar otro tipo de fuentes de información. Empezamos también, acabamos de mandar este artículo a peer review, y en este artículo mostramos que todos estos esfuerzos que les comenté acerca de la influenza, que es una enfermedad estacional que se repite cada año, pues nosotros sospechábamos que nuestros métodos de Machine Learning lograban dar buenas predicciones porque teníamos suficientes datos para entrenarlos. Pero la pregunta era si tuviéramos un brote epidemiológico emergente, es decir, uno que nunca se ha observado en una región geográfica, la pregunta es si estos métodos serían útiles. Entonces, en este artículo, lo que exploramos es que, por ejemplo, aquí les muestro para una epidemia que sucedió de fiebre amarilla en Angola. Esta curvita naranja o medio amarilla corresponde al volumen de búsquedas de la frase fiebre amarilla en Angola, y lo gris muestra el número de casos que se observaron en esa misma localidad. Lo interesante es que la curva naranjita o amarilla estuvo disponible 2 meses antes que la gris. Y esto fue el caso igualmente para el Zika en Latinoamérica en 2015, me parece que fue, y para algunos otros brotes epidemiológicos con un poquito menos ¿cómo se dice esto? De accuracy, de precisión. Así, entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no extendemos lo que ya hemos hecho en influenza, pero ahora para COVID? Y ese es un artículo que lleva 1000 años en review, que esperemos que nos lo acepten pronto. Involucró a muchísimos colaboradores, incluyendo a Alex Spignani. Y aquí lo que les muestro de manera rápida es cómo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la información epidemiológica que existía, aquí la curva en el renglón superior, tengo 3 señales. La que está representada en gris es el número de casos confirmados de COVID. La naranja es esta cantidad que les había mostrado antes, que es personas con síntomas respiratorios. Es esta curva amarillita. Y la curva azul es la gente que se reportó que se murió. Todas están normalizadas para verlas en el mismo eje Y. Y lo que les muestro aquí en las siguientes 2 renglones es lo que estaba sucediendo en base a múltiples fuentes de información, específicamente la actividad en Google, la actividad en Twitter, que se está hablando de COVID-19, modelos numéricos, termómetros que mandan la lectura de la temperatura del individuo a través de Bluetooth y lo suben a la red. Y lo que veíamos es que, digamos, ya para marzo 23 en Nueva York, nosotros ya, de hecho, nos comunicamos con ellos y les decimos, ya tienen un brote, o sea, maduro, y o sea, tienen que cerrar todo, ¿no? Y efectivamente, para estas fechas ya estaban tomando decisiones, pero para nosotros era muy claro que estas fuentes de información alternativas, que no fueron diseñadas para darle seguimiento a brotes epidemiológicos, estaban dando una señal muy fuerte de que la actividad estaba incrementando. Aquí les muestro la medida de cómo la movilidad humana a través de
teléfonos celulares que guardan la información de dónde se mueve uno, estaba bajando ya en base a estos confinamientos que se decretaron en la ciudad de Nueva York. Y así, como ven, en estas fuentes también ya nos decían que los confinamientos estaban teniendo éxito, ya iba de bajada un poquito la actividad, cuando estas fuentes de información tradicionales, pues apenas estaban capturando que iba de subida, ¿no? Entonces, básicamente, con este concepto, ¿no? Insisto que esos son 5 imágenes distintas en el tiempo de cómo se fue incorporando la información. Eso lo podíamos hacer para todos los estados y en fin, lo hemos extendido hasta la fecha. Perdón. Y aquí lo que mostramos, por ejemplo, es que tenemos una manera de detectar en qué momento la señal va de subida o de bajada. Y claramente se ve en esta gráfica como cuando hay un incremento de casos, eventualmente se ve un incremento de muertes. Y igualmente en este caso, aquí hay un incremento de casos en este rengloncito y el número de muertes se empieza a subir después. Y de igual forma, podemos para esas mismas fechas, para este estado de Luisiana, uno puede detectar, si ponemos atención aquí, se ve que hay un incremento dramático aquí el 28 de junio en el término de los casos y en las búsquedas de internet de la palabra COVID, ya para junio 19 se está empezando a ver un incremento dramático. Para la búsqueda de cough o de tos, ya también iba para arriba. Las búsquedas de fiebre también iba para arriba. En las búsquedas de los médicos, por el 23 de junio ya iban para arriba. Twitter estaba mencionando que ya por el 27 la cosa va. Entonces, todas estas señales iban para arriba, básicamente, antes de que se empezaran a detectar dramáticamente los incrementos en casos. Entonces, lo cual muestra que hay un poder predictivo en estas fuentes de información, lo cual cuantificamos en este artículo. Y, a ver, me voy a empezar a ir un poco más rápido. Aquí lo que les muestro es cómo esta idea que les había comentado antes de combinar todas las fuentes de información, montamos una metodología bayesiana, que yo sé que ustedes, muchos de ustedes son expertos, en la cual entre más la probabilidad condicional de que haya un incremento digamos, de muertes o de casos confirmados, se calcula en base a un combinado de que las distintas fuentes de información nos den un incremento cada una de ellas. Así, habíamos detectado que en Estados Unidos hay manera de utilizar estas fuentes de información de manera predictiva. Para China, bastantes meses antes, probamos que también se podía estimar con días de anticipación si la epidemia iba para arriba o para abajo. Este artículo también nos acaban de publicar hace como 2 semanas. Y bueno, otro tipo de estudios que hemos hecho es, por ejemplo, en este artículo que apenas salió ayer, mostramos cómo lo que ven ustedes en estas barritas verticales son el número de quejas que se hicieron a nivel federal de personas que fueron a su trabajo y detectaron que no se estaban tomando medidas adecuadas para contener la transmisión. O sea, que la gente iba sin cubrebocas, que la gente no estaba teniendo los suficientes, el equipo para protegerse entre uno y otro. Y lo que vemos es que si sobreimponemos aquí en esta gráfica el número de muertes que se observaron en Estados Unidos para estos momentos, se ve cómo la gente se empezó a quejar de que las cosas no iban bien y después de eso se empezaron a ver muertes, ¿sí? Cosa que es muy grave, ¿no? Y bueno, hemos estado colaborando con gente de España para caracterizar el brote epidemiológico en España. Voy a irme 2 minutos más, nada más voy a mencionar los proyectos, nada más para motivar lo que estamos haciendo en el equipo. Y básicamente una de las cosas importantes que hemos distinguido es que ha habido muchos esfuerzos de muchas personas muy inteligentes alrededor del planeta
que han intentado contribuir y apoyar a los esfuerzos epidemiológicos, pero muchos de ellos no han incorporado el conocimiento epidemiológico y han suscitado muchos malentendidos en cómo tomar decisiones. Específicamente, déjenme ver, bueno, me brinco porque puse demasiadas cosas aquí. Pero lo que les muestro en esta gráfica, por ejemplo, que si uno fue entrenado como físico o matemático y te preguntan, tú me puedes dar un estimado de cuánta gente se está enfermando ahorita, y que significaría estimar, por ejemplo, el valor de la derivada, ¿no? De la señal, pues uno podría calcular el valor de la derivada, pero si uno no tiene mucho conocimiento epidemiológico, no se da cuenta que para estimar esa tendencia o esa trayectoria y los cambios de dicha trayectoria, es necesario poner en la línea del tiempo a las personas en el mismo momento personal que ellos tienen para cuando se les manifiestan los síntomas o cuando se infectaron. En otras palabras, hay que recolectar la información y ponerla en la fecha en la que primero se infectaron o en la que primero mostraron síntomas. Y cuando uno hace eso, toda esta información que se está distribuyendo en muchos países que dice, hoy se detectaron 100 casos, por ejemplo, resulta que 10 de esos son gravísimos y tienen la enfermedad desde hace como 3 semanas y a lo mejor 2 se enfermaron hace 2. Y entonces para uno describir de manera adecuada la dinámica del proceso epidemiológico, es necesario hacer muchos ajustes. Y aunque uno haga esos ajustes, lo que muestro en esta gráfica es que la manera de determinar la transmisión instantánea de COVID depende del método que uno utilice. Y estos métodos pues los han pensado epidemiólogos muy buenos y no se pueden poner de acuerdo para acabar pronto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha de la investigación que se hace, dicen las personas, voy a tratar de predecir con mis métodos la transmisión instantánea de COVID en tal lugar. Y no se ponen a pensar cómo lo van a calcular. Y entonces las consecuencias son graves porque si uno está tomando decisiones en la Ciudad de México, por decirlo, y lo comentábamos antes con Jorge, si uno no tiene una manera adecuada de medir la transmisión, uno puede equivocarse en el tamaño de la transmisión y en el momento histórico por más de 2 o 3 semanas. En otras palabras, puede ser que la transmisión esté yendo para arriba y no lo detecte uno hasta 3 semanas después, cuando ya es demasiado tarde. O puede ya venir de bajada y puede uno no detectarlo hasta 3 semanas después y entonces tienes parada la ciudad durante 3 semanas de manera innecesaria. Eso es un poquito nada más para mostrar un poco de los retos en esta línea de investigación. Y déjenme ver qué más puse aquí. Bueno, puse quizá demasiada información aquí y no quiero hacerlos vomitar, así que mejor voy a pausar y voy a irme aquí y empezamos con preguntas. Pues Mauricio, muchísimas gracias por este seminario, esta charla tan interesante. Entonces pasamos a preguntas. Hay 2 escritas en el chat, pero yo les preguntaría, por ejemplo, una es de Atahualpa, otra es de Adriana. Preguntaría, Atahualpa, por favor, que actives tu micrófono y preguntes directamente, a no ser que yo quieras que la lea. ¿Okay? Sí, yo la digo. Pues mi pregunta es sobre cuando los medios de comunicación dan, por ejemplo, los síntomas que uno puede tener cuando tiene COVID, pues inmediatamente la gente va a ir y buscar los síntomas en internet probablemente, entonces, sin que necesariamente tengan los síntomas. Entonces, si tienen alguna forma de eliminar la influencia de los medios de comunicación masivos en esta clase de estudios. Claro, sí. De hecho, tenemos varias formas. La más efectiva es no nada más fiarse de 1 o 2 síntomas, ¿no? Por ejemplo, vemos que la gente que busca la palabra anosmia, que es la incapacidad de distinguir lo que huele sobre el sabor en la boca, es muy poca, pero ese síntoma que es muy característico del COVID tiene una señal muy alta y tiene muy poco ruido porque en las noticias, bueno, no sé, a lo mejor en México sí se dice todo el tiempo, ¿no? Pero acá no tanto.
Pero básicamente por eso tenemos este método bayesiano de combinar varias, hasta esta probabilidad condicional, ¿no? O sea, no nada más nos fijamos en cómo sube un término de búsqueda, sino varios, y además cómo sube, si bajó la movilidad humana y si hay más médicos buscando esto, ¿me explico? O sea, para darle robustez a nuestros métodos tenemos que ser capaces de identificar incrementos en varios lugares de manera sincronizada, y en base a eso ya podemos determinar con cierta seguridad si sí esperaríamos un incremento. No sé si respondí tu pregunta, Pablo. Sí, sí. De hecho, lo preguntaba porque cuando pusiste la gráfica de Zika, se ve como muy, muy puntiaguda, y eso me parece que es como la gente vio que se estaba propagando el Zika y por los medios masivos, y entonces todo el mundo busca sin que lo tengan en realidad. Completamente. De Pero hecho, sí lo respondí. sí, en ese caso lo que sí hicimos es que obtuvimos el número de artículos en las noticias que mencionaban la palabra Zika como función del tiempo. Y entonces en sitios donde hay picos que corresponden con los picos de los medios de comunicación, ahí metemos una función de, híjole, ya no me acuerdo cómo se dice, de dampening, de... Amortiguamiento. Sí, sí. Muy bien. Gracias a Atahualpa por la pregunta. El siguiente colega sería, o la siguiente colega, perdón, sería Adriana Ramírez, que también tiene una pregunta. Adriana, ¿quieres tú directamente activar el micrófono y hacer la pregunta, por favor? Adriana. Si no, bueno, si no, la hago yo. Adriana pregunta, ¿cuál sería el número de pruebas óptimo para detectar SARS-CoV-2? Algunos dicen que no es necesario hacerle pruebas a todo aquel que presente síntomas. Bueno, una de las complicaciones más grandes de la transmisión del COVID-19, que de hecho ha sido la responsable de que ha sido una pandemia, en contraste con, por ejemplo, el SARS del 2010 o por ahí de principios de la década de los 10, es que hay enfermedades también como el ébola que se empiezan a transmitir cuando ya uno tiene síntomas. El COVID se transmite desde antes que uno presente síntomas. Entonces, la pregunta tiene que hacerse de manera muy específica para saber cuál es el objetivo de qué pregunta está uno tratando de responder, ¿no? Si uno quiere parar la epidemia, pues lo ideal sería hacer muchísimas pruebas, ¿no? Ahora, si uno quisiera hacer el mínimo para poder alcanzar una especie de respuesta óptima a la transmisión, pues me explico, es un problema de optimización, como bien está detectado ahí, que no lo puedo responder así nada más al aire, ¿no? O sea, hay que saber cuál es la función de costo para acabar pronto. Sí, efectivamente, depende del objetivo y hay muchas cosas involucradas. Sí, Exacto. sí, de acuerdo. Creo que el siguiente era Luis Benet, que tenía la mano alzada. Luis, por favor, si activas el micrófono y haces la pregunta directamente. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la excelentérrima plática, ¿eh? La pregunta es la siguiente, verás. Ustedes han mostrado de que hay una gran subestimación respecto a los casos positivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan lejos estaríamos de la famosa inmunidad de rebaño? Sí, bueno, Luis, hay dos elementos importantes ahí que hay que resaltar. Y te agradezco por el agradecimiento. Primero, la inmunidad esta de rebaño a la que te refieres, mucha gente la ha malentendido como que ahí se acaba ya, ¿no? O sea, que ya la gente ya no se empieza, ya no se infecta. Y algo que hay que recordar es que lo que eso promueve cuando se llega a un punto en donde, en este caso, se ha estimado que si ya infectaste a más del 60 y tantos % de la población, ya te puedes relajar un poquillo, ¿no? En ese sentido, estamos todavía bastante lejos. Nuestros estimados en Estados Unidos es que estamos más cerca como entre del 10 al 20% de la población. O sea, básicamente se estima que el número de muertos va como en 200,000, y eso lo multiplicamos más o menos por 20 o un poquito más, y estimamos básicamente ¿cómo se llama esto? La incidencia cumulativa. O sea, ¿cuánta gente en total, ¿no? Ahora,
hay una complicación adicional que es que el COVID se ha mostrado que te puedes enfermar una segunda vez. Y entonces eso nos pone otra vez en una disyuntiva porque depende de cuánto tiempo nos dure la inmunidad, ¿no? Entonces, para acabar pronto, para responder así muy directamente a tu pregunta, todavía no estamos ahí. Otros países que han dejado así, como Suecia, ¿no? Que dicen, pues salgan, enférmense y que gane el mejor, todavía están lejos. O sea que básicamente la pregunta es de qué manera llegamos a esa inmunidad de rebaño, matando al mínimo el número de personas. Ahí sí se puede montar un algoritmo de optimización y ahí sería interesante tratar de resolverlo como un problema de control más que, ¿no? Y claro, bueno, si hay una vacuna y se puede distribuir de manera masiva, pues eso también podría contribuir a esta inmunidad que mencionas. Muchas Gracias, Luis. Gracias. Tenemos de momento 3 preguntas más. El orden sería el siguiente. Primero Ruth Corona, y después Víctor Martínez y después Jorge Velázquez. Ruth, si quieres hacer tú directamente la pregunta, por favor, activa el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, mi pregunta es, bueno, ¿qué otra información o datos consideran relevantes para la predicción de datos? Y bueno, también esta pregunta va encaminada porque, bueno, por lo que entiendo, usan los datos de búsquedas, ¿no? En Google, o bueno, o en otros medios, pero pues hay zonas donde el acceso a esos medios es pues muy restringida, ¿no? Entonces, ¿cómo atacar esa falta de información en esos lugares? Bueno, por ejemplo, en México, pues hay algunos estados con esas restricciones, ¿no? Sí, efectivamente, Ruth, muchas gracias por tu pregunta. Básicamente, lo que hemos intentado hacer es específicamente, bueno, si fuéramos una gran compañía como Google o Facebook o de estas grandes, algo que sabemos específicamente en África, y es muy probable que en México sea cierto también, es que la cobertura, por ejemplo, de WhatsApp es muy alta. Y entonces, por ejemplo, trabajo con la gente de Facebook y entonces ellos hablan de que todo está encriptado, etcétera, pero tienen manera de acceder a ciertos foros en WhatsApp para saber cuánta gente se está se está infectando. Entonces, uno de los planteamientos que hemos hecho nosotros es seguir un procedimiento que en muchas áreas de ingeniería se llama compressed sensing, que no sé cómo se diga en español, pero es como medición comprimida. Y yo sé que si está José Luis por ahí, él sabrá que hay un término también en redes que tiene un nombre distinto que se me olvida, pero la idea es tener, por ejemplo, si uno fuera capaz de saber, preguntarle a las enfermeras o a los enfermeros que están en ciertas áreas remotas cuánta gente vieron en ese día y tuviera uno una muestra pues constante, sería posible utilizar eso, por ejemplo, como un termómetro en las distintas localidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, como darle poder a las personas de manera, lo que le llaman crowdsourcing, ¿no? El poder de las masas, ¿no? Esa es una manera alternativa, complementaria a estas huellas que dejamos en la red. Pero claro que con gusto abierto a que haya muchas otras formas, ¿no? Gracias, Ruth, por la pregunta. Ruth, ¿respondió tu pregunta? ¿Sí? Uy, creo que... Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Y el siguiente colega sería Víctor Martínez. Por favor, veo que tienes la mano alzada. Si activas tu micrófono y haces la pregunta directamente, por favor. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Mauricio. Hola, Víctor. Mi pregunta va enfocada más a tener un poco más de conocimiento. Bueno, soy estudiante, entonces quisiera saber un poco más acerca del modelo matemático planteado. Básicamente, desarrolló varios proyectos a la par. Entonces, quisiera saber a grandes rasgos, pues, que me dijera cómo puedo buscar en Google el nombre de esos modelos matemáticos. Porque comentó ahí un poco de redes neuronales, pero también un poco de estadística bayesiana. Entonces,
Bueno, Víctor, con gusto, más bien, creo que la estrategia más eficiente sería que vieran los artículos que hemos estado publicando, porque hemos utilizado muchos métodos de manera ad hoc, ¿no? al problema. O sea, que no es que escribimos un método y ya lo estamos utilizando para todos lados, sino que más bien empezamos de un problema y diseñamos una solución, ¿no? Así que con gusto podría compartir mi página de internet, o hay esta página de Google Scholar, ¿no? Que pues más o menos colecta de manera eficiente las contribuciones, y ahí se puede uno ver. Porque sí, tu pregunta es adecuada si uno quiere empezar a hacer cosas de ese estilo, pero no hay una respuesta universal que en 30 segundos te pueda dar. Claro, muchas gracias. Sí, sí. Víctor, de hecho, del póster que enviamos ahí directamente, si vas a Google Scholar y pones el nombre de Mauricio, te sale todos sus artículos muy relevantes. Finalmente, sería Jorge Velasco. Jorge, Sí. ¿quieres activar tu micrófono y preguntas, por favor? Sí, Mauricio, muchas gracias por tu excelente plática también, realmente muy interesante. Esta pregunta es quizás un poco injusta en el sentido de lo que voy a aclarar en un momento. Un interés teórico que he tenido es esta gran diversidad de formas que tienen las curvas epidémicas alrededor del mundo. Unas presentan un pico, otras presentan una meseta, otras presentan crecimiento más atrasado, etcétera, etcétera. Y la pregunta pues, teórica de mucha gente, no nada más mía, es ¿por qué ocurre eso? Y muchos hacen algún tipo de argumento respecto de redes, de la baja en el número de contactos, de la falta de que esto te genera crecimiento no exponencial, sino lineal, los efectos superdispersivos, de repente hay mucha transmisión, eso te genera distorsiones en la curva epidémica. Y lo injusto viene porque hoy salió un artículo de Nature Medicine, posiblemente todavía no lo tengas ahí bien en la mente. Pero no, sí, ya lo vi. Ah, bueno, entonces ya sin ningún problema te suelto la pregunta, que es, según este artículo, la densidad poblacional, el nivel de hacinamiento de las ciudades, el tamaño de la población, tiene mucho que ver en la forma que tienen estas curvas epidémicas. En particular, aquellas ciudades como México, por ejemplo, que son altamente pobladas, de alta densidad de población también, tienden a presentar estas mesetas, estos crecimientos muy despacio y después se aplanan por mucho tiempo y de ahí no la sacan. Entonces, cuando presentabas tu plática, se me ocurría, ustedes están prediciendo y no sé si han detectado si realmente este fenómeno del tipo de curva epidémica que se presenta y los niveles de densidad poblacional, hacinamiento de las ciudades en las que predicen, si realmente lo detectan con sus métodos. ¿Hay alguna diferencia al respecto de este factor de hacinamiento de densidad poblacional en el número de picos, por ejemplo, que tiene la curva o qué tan aplanada está? Bueno, Jorge, este tipo de análisis sí lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo que en predicción de enfermedades, lo que nosotros hacemos es un estudio de los determinantes de éxito de una metodología de predicción. Es decir, cuáles son las características de la entidad geográfica en las que nuestros métodos tienden a tener una buena capacidad predictiva y dónde no. Así que desde esa perspectiva lo hemos analizado en otros contextos, por ejemplo, para detectar dengue en Brasil. Pero para COVID aún no hemos hecho un estudio de ese estilo. Ahora, no he visto la metodología que publicaron estos jóvenes, que son colaboradores míos, muchos de los que aparecen en ese paper, pero lo que sí sé es que, no me acuerdo bien, pero creo que ninguno de ellos es matemático. Entonces, cuando tú dices forma, ¿cuál es la forma de la curva? Uno como matemático pues piensa en una descomposición de la curva en base a muchos aspectos, ¿no? Como en inglés se llama features, ¿no? O sea, uno proyecta, ¿no? Les aplicas un funcional y la proyectas en un número, ¿no? O sea, la transformada de Fourier o la derivada global, etcétera, ¿no? Me parecería interesante rehacer esta investigación. Insisto, no he visto cómo lo hicieron, pero hay muchos métodos muy interesantes que podrían ser útiles para hacer esta
este análisis se me ocurre, por ejemplo, este método de Dynamic Mode Decomposition, DMD. Ahora, la realidad es que todos los resultados que uno tenga van a tener un caveat muy grande, ¿no? O sea, una limitación muy grande que es, que lo mencioné a mediados de mi plática, que es que los casos confirmados de COVID tienen una dependencia altísima geográfica con la distribución de pruebas. Y entonces, en distintos momentos históricos, en distintas localidades, es muy probable que uno no esté capturando la curva epidemiológica y uno esté más bien capturando la disponibilidad de pruebas. Y eso es algo que hemos visto mucho, por ejemplo, en África. Cuando uno hace estudios sobre influenza en África, y perdón si me estoy colgando porque me interesa tu pregunta, Jorge. No, adelante, por favor, continúa. Perfecto. Pues mira, algo que vemos muy, muy claramente en África, y también lo hemos visto en Latinoamérica con influenza, es que uno ve el conteo de casos y se van para arriba y de repente se quedan ya fijos ahí y de repente bajan y después lo sorprendente es que históricamente esos máximos se llegan al mismo número de infecciones. Y después, hablando estaba en Etiopía y les preguntaban, porque se me hace muy curioso que este país siempre tiene un máximo, ¿no? Ahí tiene un techo. Y me decían, es que ese es el máximo número de pruebas que podemos distribuir en cada temporada, ¿no? Entonces, al final del día uno hace unos estudios y hace el domain decomposition y le sacas la transformada de Fourier y la multiplicas por el número que pensaste y nomás te estás así engañando porque básicamente la señal no es la señal pura que estabas, ¿no? O sea, la suposición de que tienes acceso a una curva epidemiológica no se satisface, ¿no? Entonces, insisto, no he visto el detalle de ese paper que dices, pero lo he visto porque muchos de ellos son mis colaboradores, ¿no? Así que valdría la pena hacerlo, para acabar pronto. Hacerlo a la matemática, para acabar pronto. Gracias, Mauricio. Gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, José Luis, adelante, te vi que querías hacer una pregunta. Adelante, José Luis. Gracias. Felicidades, Mauricio, muy, muy, muy interesante. Carla, te voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo la ves? Digamos, en las próximas semanas, meses, año, 2, 3, es decir, porque tú estás interaccionando con mucha gente, con muchos colegas, con mucha gente muy bien informada, seguramente tendrá muchos puntos de vista. Y te pregunto, ¿cómo ves tú una opinión informada? Y no solo de la parte de salud, sino la parte económica, social, psicológica, de todo esto que estamos viviendo en esta etapa inédita. No, pues muy buena pregunta, José Luis. Eso tomaría toda la noche ahorita y tendríamos que sacar ya el vino y todo, ¿no? Creo que te deberíamos invitar a otro seminario, ¿no, Mauricio? Exactamente. Pues mira, ya lo comentaba un poco Luis desde la perspectiva epidemiológica en su pregunta, ¿no? De qué momento alcanzaremos a un valor de infecciones en que ya los brotes no sean tan exitosos, ¿no? Y sí, se sigue enfermando a la gente, pero no de manera exponencial, para acabar pronto. Pues mira, yo creo que si... Voy a decir muchas cosas, muchos como hechos de estas interacciones que he tenido, porque así me lo pediste, y después tratamos de darle cohesión. Los clinical trials, que creo que no sé cómo se llaman, estudios clínicos me parece, que han dado como resultado una eficacia de las vacunas no tan alta como se esperaba. Es decir, lo que he visto, y esto estará cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero es que la eficacia de las vacunas hasta ahorita yo no he visto, y vamos que tampoco he estado dando el seguimiento muy cercano, pero por ahí del 70%. Entonces tú imagínate que el 30-40% de la población, que ya es muy ambicioso, ¿no? Deciden vacunarse, pues 30 con un 70% de eficacia,
pues básicamente como que no nos incrementa demasiado esta protección de rebaño que Luis mencionaba. Así que yo creo que en muchos casos y en muchos países en desarrollo y Estados Unidos, que es un país rico pero no desarrollado, es un país rico y poderoso, pero digamos con un nivel, bueno, ya me estoy viendo político. A lo que quiero llegar es que es muy probable que mucha gente se va a seguir muriendo, José Luis. Y tanto en México y en todos los países en desarrollo, sobre todo con economías frágiles que requieren que la gente todos los días salga a vender para poder comprar la cena de la noche, ¿no? Entonces, yo estimo ahora en términos de escala de tiempo, o sea, yo estimo que al menos un año más nos toca estar en jaque, pero no descarto la posibilidad de que el COVID se quede circulando en la población como la influenza. Es decir, que a lo mejor se baja ya este brote tan poderoso, pero lo veamos ya como una enfermedad más. Ahora, la apuesta es que aprendamos a darle tratamiento de manera más exitosa para que la gente se muera menos. Y eso está sucediendo, sí se está viendo. Así que, pues, y lo que yo veo, y ya poniéndonos así muy filosóficos, es que efectivamente ha sacudido de manera muy violenta los sistemas tan frágiles económicos en los que vivimos en el capitalismo, ¿no? En donde las desigualdades hacen que en cualquier momento que hay una intervención o un shock muy fuerte, pues entonces se expone de manera muy grave a la gente más vulnerable y eso podría dar lugar a muchos problemas sociales, yo creo. En Estados Unidos se está viendo claramente, ¿no? Entonces, no sé, insisto que valdría la pena sentarse cómodamente y con un vasito de vino, pero pues así como que en breve esos son mis pensamientos. Esa era la idea. Sí, gracias por tus reflexiones y ya un día nos tomaremos esta botella de vino. Tocará. Reflexionando. Muy bien. Gracias. Gracias, José Luis, por la pregunta y Mauricio por responder. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguien tiene la última pregunta antes de que le demos las gracias a Mauricio por este seminario tan fantástico? ¿No? Entonces, si no, yo soy de la vieja escuela, Mauricio, entonces pediría a todos que activen el micrófono y aplaudamos el seminario que ha dado Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Me gusta lo del aplauso así en vivo. Bueno. Gracias, Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Entonces, chicos, colegas, nos vemos en 2 semanas con el siguiente seminario que ahora no lo tengo aquí delante, quién lo va a dar. Jorge, ¿algún anuncio más antes de irnos? No, nada más. Estén listos al seminario. Muchas gracias, Mauricio. Y arrieros somos y en el camino andamos. Ya está. Y machines, como dijimos, machines learning, ¿no? Además de machines learning. Saludos. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades a los organizadores también. Sí, muchas gracias y espero que podamos hacer contacto. Me encantaría colaborar con ustedes. Sí, nosotros también. Claro. Ahí te busco, Mauricio. Chao. Perfecto, que estén bien. Hasta luego.